Hola, bienvenidas a Ellas Talk. Estamos en un episodio especial. Como pueden ver, estamos en este hermoso estudio. Chicas, bienvenidas. ¿Cómo están? Hola María, hola Hola Jazz. María. Están bellas, hermosas, Gracias. preciosas, Tú como también. siempre. Gracias. Y hoy vamos a estar hablando sobre un tema que sé que nos apasiona, que nos interesa y que esperamos de verdad pueda ser de muchísima bendición para todas aquellas que nos están viendo. Y vamos a estar hablando sobre el matrimonio. Todo lo que Tun, tun, tun. conlleva, todo lo que hayamos podido experimentar en este tiempo que tenemos preparado para ustedes. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, o sea, si quizás lo que pensaban del matrimonio antes de casarse fue así al día que llegaron al matrimonio y las semanas y meses después. ¿Esa expectativa o lo que ustedes creían fue? No. Sí, No. uno siempre sueña y se idealiza la forma, pero la vida te lleva por senderos diferentes, ¿cierto? También uno tiene como una idea de con las personas que comparte. Yo no tuve ese privilegio de tener mi mamá y mi papá juntos, porque mi madre murió cuando yo estaba muy joven, pero sí veía los matrimonios de los padres de mis amigos y cuando fui creciendo, pero realmente no, mi matrimonio fue algo diferente de todo el A mundo. lo que tú estabas acostumbrada. Exactamente. Ok. ¿Y tú, Luz? Bueno, yo siempre soñé o sea, siempre el matrimonio o digamos como que esa imagen o Ujú. ese dibujo familiar de esposo, esposa, de niña, siempre lo soñé. Mis padres nunca se casaron, vivieron juntos y hasta ahora viven juntos, pero nunca se casaron. Y digamos que fue como un anhelo que yo siempre tuve de niña con mis padres y como eso no sucedió, entonces para mí sí era como, siempre ha sido como algo que yo sí he querido cumplir en mi vida. Ok. Yo tuve un matrimonio, me divorcié, ahora estoy casada otra vez y sí, 100%, o sea, es algo que he idealizado, Ujú. que sigo idealizando, porque no voy Ujú. a decir que he parado de idealizar lo que es el matrimonio, Ujú. pero ahora creo que tengo un poco más de sabiduría con Claro, respecto a lo que es el matrimonio, sobre todo en esta temporada. claro. Y yo creo que sí hay ese ideal, pero creo que lo que pasa es que el mundo ha tergiversado ese ideal, ¿no? Porque creo que muchas personas entran en un matrimonio creyendo que es solo un contrato. Quizás algunos entran creyendo que es un matrimonio o creyendo como que de repente, o sea, si eso funciona, no importa, lo podemos romper o entra en un matrimonio con una expectativa falsa de que me voy a casar y la persona con la que me estoy casando es la persona que me tiene que completar, o sea, lo que se conoce como la media naranja, ¿no? O sea, pero yo no sé si sus esposos, pero mi esposo no es mi media naranja, porque no podríamos ser más diferentes. Somos muy diferentes y eso es algo que hemos tenido que ir navegando en el camino del matrimonio, ¿no? Entonces, tengo diferentes preguntas que me gustaría que pudiéramos ir compartiendo, que pudiéramos ir ahí reflexionando y que todas esas mujeres que nos puedan estar viendo, como que puedan así también como que quizás identificarse o de repente en algún momento también como que les pudiéramos dar un poco de luz, ¿no? Entonces, ¿qué les ha sorprendido de ahora que están casadas en su relación? ¿Qué les ha sorprendido que ustedes dijeran, caramba, yo no pensé que esto iba a ser así? ¿Qué específicamente?
Bueno, sorprendido, sorprendido, no sé si sería la palabra, pero sí pienso que el mío está lleno de retos, Sí, ¿ok? Retos diarios y que en mi experiencia eh, creo que de alguna manera esa idealización, sobre todo ahora que hay tanta información y podemos ver de nuevo el tema de las redes sociales, de ver los matrimonios perfectos, sí, total. eh, sin duda alguna he caído en esa, como que en ese análisis de dónde está el mío, ¿no? Y creo que más que sorpresa es un reto que he tenido conmigo porque no es fácil, o sea, a mi punto de vista, mi No, experiencia, no es no es fácil en fácil. absoluto. Y eso de la media naranja a mí me pasa igual. O sea, para mí, Oscar y yo somos polos opuestos en gustos, en personalidades, en muchísimas cosas. Sin embargo, aún así nos complementamos en muchas cosas, ¿ok? Sí, Entonces, lo que me ha sorprendido de alguna manera ha sido de repente entender, ahora, en el presente, ahorita, hoy, entender que el matrimonio no es como yo lo he pensado, o como yo lo creía, o como yo lo veo. Y muchas sí, veces me pasa de que comparo con otros matrimonios, sí, claro, porque lo que veo de afuera de otros matrimonios es la parte claro, bonita. claro, sí, Entonces, me sorprende es eso, o sea, el pensar en que tengo que poner los pies en la tierra y entender que no existe un matrimonio perfecto, que no existe una pareja perfecta ni la pareja ideal, que todo va a ser sí, como yo quiera o que su personalidad va a ser como yo sí, quiera o que nada, o sea, realmente, sí, y siento que Dios ha jugado un papel muy importante sí, porque sin Él creo que me claro, divorciaría 100 veces más, sí, la sí, verdad. sí, claro, sin Dios, por O supuesto, sea, siento claro, que sin Él es como que huiría de todos los sí. matrimonios. Sí, tú sabes que por lo menos una de las cosas que a mí digamos que sorprendido, como para seguir la corriente de la pregunta, es que no me imaginé tener que haber llegado al punto de darme cuenta lo diferentes que somos mi esposo y yo Mm, y las diferentes perspectivas que tenemos y tener paz al respecto, ¿no? okey. O sea, tenemos algo, afortunadamente, algo que nos une y que desde el inicio de la relación es lo que nos ha unido, que es nuestra fe en Dios. Y creo que si no hubiera sido por nuestra fe en Dios, hoy en día no estaríamos juntos, pero el tener que hacer como que paso, tener la tranquilidad o aceptar que tenemos perspectivas diferentes, que vemos a veces la misma situación, la vemos diferente, la procesamos diferente y yo tener que aceptar que él tiene una opinión y yo tengo otra, es algo que cuando yo comencé mi relación con Leo, quizás me imaginaba o idealizaba de que en una relación sana los dos tenemos que pensar igual y los dos tenemos que estar de acuerdo. Ujú. No debe ser así. Y he tenido que aprender a irme a dormir sabiendo de que estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo y está bien. O sea, está bien. Y eso ha sido algo que, bueno, hemos tenido que trabajar mucho, lo hemos tenido que procesar bastante. Creo que especialmente, más yo que él, porque él no se hace un lío, pero yo sí inicialmente idealizaba el hecho de que los dos teníamos que estar siempre en la misma página, Alineados. ¿no? Sí, entonces, Sí. ¿Qué me sorprendió? Bueno, yo me sorprendió que yo pensaba que cuando me casara iba a tener mi mejor amigo, y no fue así. Me sorprendió también porque yo dije, bueno, nos vamos a casar, somos dos personas independientes, dos personas adultas, que estamos enamorados, pues nos casamos enamorados. Bueno, nos casamos después, hicimos las cosas al revés porque nos juntamos, después tuvimos nuestro hijo y después fue que nos casamos. Entonces, una de las cosas que sí me sorprendió es la influencia que tiene el pasado en el matrimonio
presente y la familia. Entonces, hay cordones que no se cortan de raíz o hay cordones que no se cortan y la palabra de Dios dice que dejarás a tu padre y a tu madre para que para que te unas a tu esposa, ¿cierto? O a tu esposo. Pero desafortunadamente muchas veces eso no sucede, eso no pasa y eso trae consecuencias tristes o no consecuencias, vamos a decir que trae retos bastante grandes que yo les recomendaría a las personas jóvenes o adultas, si se hayan casado por 3, 4, 5, 6 o 7 veces, yo les recomendaría que escogieran terapia. Terapia para que sanen su niñez, terapia para que sanen su adolescencia, terapia para que sanen si tuvieron otras parejas o otros matrimonios antes y terapia para que sanen cuando no crecieron sanos Sí, en el hogar. Entonces sí. yo creo que sería lo ideal. ¿Qué me sorprendió a mí? Que yo no tenía un ejemplo de matrimonio, Sí, un más un referente. referente, más sin embargo, yo quiero todavía, sigo soñando hasta este punto después de 30 y tantos años, Ujú. creyendo en los mejores amigos de un matrimonio. Yo lo Claro. sigo creyendo. Sí, claro que sí. Porque creo que lo que me sorprende en este momento es darme cuenta de que tengo que, o sea, como que el ego juega un papel muy fuerte en un Sí, matrimonio, ¿ok? Em, Siempre buscando que la otra persona llene mis vacíos, sí, claro. llene mis necesidades o mis Sí, requerimientos de cómo sí. tienes que ser. Y, y me he dado cuenta también, creo que el haberme casado, haber pasado por una experiencia de un divorcio y casarme de nuevo, me ha ayudado como a madurar un poco más en lo que el rol que tengo como mujer en un hogar y en un matrimonio. Claro, Em, Antes era mucho más inmadura, sé que sí, tengo muchísimo que aprender, pero sí es como que hoy en día entiendo y me sorprendo de cómo he podido amar esa responsabilidad, o sea, cómo he podido abrazar el que ser esposa no es un título, ¿ok? ujú, Tener un esposo o un matrimonio no es solamente un título o un papel, porque claro, muchas personas lo ven así, como que, bueno, firmaste un papel y te casaste, sí, pero al final es lo claro, mismo vivir juntos, y sí, no, no es lo claro, mismo. Realmente no es lo mismo, ujú, ni ante los ojos de Dios, por supuesto, ni ante los míos, porque para mí es un compromiso conmigo misma, con la persona con la que estoy casada, con mi esposo, y darme cuenta de que tantos errores que pude cometer en mi pasado, de alguna manera quieren volver al presente, pero ya ahora estoy como más consciente claro, y eso me sorprende de alguna sí, manera porque me veo como que miro hacia atrás, como dices tú, el pasado, porque vengo con un background, él viene claro, con uno también, los total, dos claro, venimos con divorcios, sí, con hijos que no son del matrimonio, entonces todo esto es una cadena de cosas que si realmente no hay como esa claridad de, espiritual ujú, de Dios, ¿sabes? De lo que Dios habla del compromiso y de lo que significa ser uno solo, porque al final eres uno solo. Entonces creo que ahora es como, realmente lo que me sorprende es que siento que yo lo estoy por fin como claro, entendiendo realmente sí, y asimilando de buena manera, porque en otro momento mi ego era como que, o sea, claro. ahora no, ahora Sí, sí, yo pienso que en el matrimonio uno muchas veces tiene puntos ciegos y no se da cuenta. Ujú. Y creo que eso también podría ser una de las cosas que me ha sorprendido en el camino, que a veces yo sinceramente he creído que yo tengo la razón de algo y mi esposo está en lo incorrecto y yo tengo la razón. Y después me doy cuenta que no tenía la razón, pero por un punto ciego, y es precisamente eso, cuando tú tienes un punto ciego, tú no lo ves, no te das cuenta hasta que quizás pasa algo o alguien como que te trae la verdad por delante y tú te das cuenta y tú dices, carambas. Entonces yo con los años he aprendido que si yo creo que
O sea, si yo creo que no cabe ningún error en lo que yo estoy diciendo o haciendo, es porque muy probablemente yo tengo un punto ciego. Ujú. Esa es siempre mi postura o ahora la postura que he adoptado ya que soy una mujer, ya tengo más años de casada, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo curioso de todo esto? En el transcurso de la relación, yo estoy segura que nosotros hemos sentido cambios, como que tú dices, pero no éramos así. O sea, mi relación no era así. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Y quizás podamos tomarnos unos minutos para compartir con las chicas que puedan estar viendo este podcast, ¿no? Que de repente están en una relación y algo cambió. Yo estaba teniendo una conversación con una compañera de trabajo y ella tiene una pareja, están ya viviendo juntos y decía, ay, no sé, es que ya no es igual, como que se fue la chispa. Y yo pensaba, claro, ella no me daba la apertura como para darle ciertos consejos, pero yo sabía es porque están viviendo juntos y no están casados. Estás ya en una plataforma, estás viviendo de un modo y no tienes esa bendición, estás en un noviazgo, pero quieres vivir como si fuera un matrimonio. Ujú, Entonces es otra página, es otro ujú. capítulo y te estás adelantando. Entonces yo sé que muy probablemente nuestros matrimonios en algún momento han pasado por algo. Yo les puedo comentar un poco que en los 19 años que tengo de casada, uno de los retos que hemos pasado como matrimonio ha sido el tema de salud. Mi esposo, como ustedes ya lo saben, pasó por unos años muy fuertes de salud y para mí fue un reto muy grande y fue completamente inesperado porque muchas veces hablamos de hasta que la muerte nos separe o vamos a estar juntos en la salud o en la Ujú. enfermedad. Y yo siempre estuve segura de que yo iba a estar junto con mi esposo en la salud, pero nunca pensé tener que pasar por una enfermedad. Y cuando yo pasé por esa enfermedad, cuando mi esposo estuvo enfermo, que estuvo en silla de ruedas 2 años, humanamente me cuestioné todo. Yo era una persona más joven. Tenía 34 años, tenía 2 niños chiquitos y por un momento en mi vida pensé que yo iba a tener que empujar a mi esposo por el resto de mi vida en una silla de ruedas. Y me cuestioné todo, me cuestioné como que, ¿y si no me hubiera casado? ¿Y si esto no hubiera pasado? O sea, si hubiera tomado quizás una decisión diferente cuando estaba más joven, no tendría que estar yo en esto, ¿no? Pero fue la decisión que tomé, fue lo que me llevó ahí. Y les puedo decir que en medio de eso inesperado que jamás hubiera querido vivir, una de las mejores lecciones de aprendizaje eh, de mi vida y para mi matrimonio me llevé ahí. Entonces fue algo completamente inesperado, algo que si me lo hubieran preguntado no lo hubiera querido pasar y no hubiera creído que lo hubiera podido superar. Y si me lo hubieran preguntado o si me hubieran dicho vas a pasar por esto, probablemente hubiera agarrado mis maletas. Si te vi, no me acuerdo, chao, chao, esto no es lo que yo quiero para mi vida, pero no fue así, me tocó vivirlo y me tocó superarlo. Entonces, ustedes que han podido vivir, que les haya agarrado por sorpresa, que carambas les sirvió esa lección de vida, ¿qué les ha podido pasar? Bueno, en mi caso, como toda relación, yo siempre he sido muy apasionada, como muy emocional y, y me encanta esa sensación de emoción, de cuando ves a esa persona y estás empezando, o sea, esa etapa para mí es como un éxtasis, ¿ok? Y, y con Oscar me pasó eso, llegó un momento en mi vida donde había muchas cosas cambiando. Estaba en otro país, estaba sola, con un niño, ¿sabes? Como muchas cosas que cuando sentí como que conocerlo, me dio mucha ilusión y me compenetré muy rápido con él. Y al principio todo era así, todo era restaurante, viaje, esto, lo otro. Me invitaba a hacer muchas cosas, ella, a mí que me encanta salir, me encanta, yo era... Y las cosas empezaron a cambiar. Las cosas empezaron a cambiar, sobre todo
nosotros empezamos a vivir juntos en pandemia, te podrás imaginar el choque de empezar una relación en pandemia, o sea, a convivir en la misma casa, eh, con niños al mismo tiempo, chiquitos, todos los días, o sea, fue una etapa bastante ruda. Claro. Y ya después de ahí pasó la pandemia, todo esto, siempre nos hemos disfrutado, de alguna manera nos hemos disfrutado juntos, porque todavía eso, si hemos pasado por esa etapa donde estamos súper enamorados y de repente estamos un poco distanciados y de repente hay épocas donde todo es un remolino y logramos salir del tornado y entonces como que, ok, otra vez en orden y hemos estado como, no sé si es mi relación solamente, no sé No, si, pero ha sido mi experiencia y sobre todo con el hecho de que tenemos 3 niños, o sea, sí. están sus 2 hijos, el Ujú. mío. Gracias a Dios, nuestros hijos se han llevado súper bien. Eso ha sido un plus para nuestra relación. Pero sí, sí cambian mucho las cosas. O sea, es un cambio. Antes había más momentos, había más tiempo a solas. em, Sobre todo en mi caso, eh, que me toca la responsabilidad de mi hijo, digamos, sola porque llevarle a sus actividades, todo este tema. Y entonces estoy agotada, a veces el cansancio me gana más que las ganas de repente de sentarme a tener una conversación o de ver una película, porque ok, vamos a ver una película, pero a los 5 minutos o él se duerme o yo me duermo. Entonces sí, sí hemos pasado por esa etapa, estamos también en esa etapa donde hay mucha responsabilidad, donde hay mucho trabajo, donde aparte trabajamos juntos, que también es un reto. Entonces, eh, realmente sí siento que esa parte es ruda, sobre todo en el tema de los hijos, porque eh, muchas veces yo, y me acuerdo de la palabra donde Dios dice que primero es tu esposo y después tus hijos, y yo todavía, la verdad, como que me cuesta Ujú. asimilarla, porque Sí, es como que mi hijo es mi hijo, claro. ¿sabes? Entrar como en esa línea de obediencia, humanamente, cuando tienes un vínculo con un hijo no es tan fácil. Ujú, Igual le pasa a él con sus hijos. ujú, Sobre todo en mi caso que no somos, yo no soy la mamá de sus hijos ni él es el papá de mi hijo. claro. Entonces, sí, 100% ha sido un cambio bien, bien drástico, bien Sí, grande en ese aspecto. sí. Em, pero también he entendido que es parte, o sea, es parte de esta etapa. Ujú, De alguna manera nuestros hijos también nos unen. Nuestros hijos tienen la misma edad, entonces como que también eso es un plus para ujú. nuestra relación. Pero sí, o sea, cuando todo empezó Claro, súper high, ¿sabes? En el aspecto de las emociones, del enamoramiento, el claro, tiempo a solas, el viaje, esto, lo otro. Sin embargo, siempre hemos buscado por lo menos sí, una vez al año decir una semana es para claro. nosotros, viajemos. em, pero sí, Claro, o sea, yo me imagino que ustedes han tenido todos esos retos porque cada uno venía con sus hijos, Ujú. obviamente, todas las experiencias vividas que han tenido, vivieron juntos, después tomaron la decisión de casarse, entonces tuvieron que navegar todos esos sentimientos, vivencias, ahora que están en el matrimonio, están tan ocupados siempre como que volverse a organizar sí, y en medio de todo ese hay algo muy proceso, ¿no? importante que me gustaría decir y lo llevo, me estoy yo misma, ¿cómo se dice? Dándome, ¿Aconsejando? sí, exacto, porque yo escucho muchas mujeres que dicen, no, no quiero tener una pareja con hijos o que tenga hijos Ujú, o no voy a estar con otra persona que no sea el papá de mis hijos, etcétera, ¿ok? Ciertamente nunca va a ser lo mismo que cuando vives con el papá de tus hijos o la mamá de tus hijos en el aspecto de la crianza, ujú, ¿ok? ujú. Porque sobre todo en mi relación hay 2 culturas diferentes, 100%. Y entonces es como que el demonio juega un papel muy
que tienes que, o sea, tienes que tener mucha sabiduría y entenderlo, porque yo veo, por ejemplo, yo le he pedido a Dios, yo no tengo ambiciones de ser millonaria ni de poder, o sea, eso nunca ha sido para mí como un sueño. Obviamente, quiero abundancia Claro. económica, quiero evolucionar Ujú. profesionalmente, pero nunca para mí ha sido eso como mi norte, ¿ok? Ujú. Mi norte siempre ha sido, yo siempre digo, yo no quiero llegar anciana sola, o sea, yo quiero llegar anciana y que entren a mi casa nietos Ujú. y que yo pueda tener una persona con quien caminar, si sea con un bastón al lado, pero Sí. realmente eso es el anhelo que siempre le he pedido a Dios. O sea, siempre, siempre mi anhelo ha sido, por favor, concédeme tener un hogar. Ujú. Y me ha pasado porque soy ser humano y ahí es donde vengo, que hablo del demonio que me dice, si fuera el papá de tu hijo, si... Y al final del día Claro, no, porque claro. si yo veo las cosas desde ese ángulo, escuchándolo a él, todo va a estar mal siempre. Ujú. Pero si yo lo veo desde donde Dios me está permitiendo construir un hogar, aun cuando los dos tengamos un pasado, Ujú. ¿ok? Eh, ¿Por qué no agradecerlo? O sea, ¿por qué no Ujú. verlo como que no importa la sangre, no importa cómo hayan pasado las cosas, pero lo que importa es el hoy? Claro. Entonces, el que Dios me haya permitido rehacer mi vida con una persona que es un reto y Por supuesto. es un trabajo diario Claro. que me estoy escuchando y me estoy... Pero es la verdad, o Es sea, es esa un, segunda oportunidad que te está sí, brindando sí, Dios. y yo lo veo así. También ahora tengo muchísima más madurez, Claro, la 100%, y sabiduría. tengo mucha sabiduría, y ahí es Ujú. donde yo digo, mira, tanto como hablamos en el episodio de la maternidad, Ujú. sobre todo en el matrimonio. O Ujú. sea, si un matrimonio no tiene a Dios presente, es un caos. Total, Si ya de por sí es un reto, total. es un challenge, pero demasiado fuerte porque somos dos, como dices tú, dos personas diferentes, con crianzas diferentes, con pasados diferentes, con mentalidades diferentes. Ya de por sí él es hombre y yo soy mujer, ya obviamente emocionalmente somos diferentes. Entonces es como que yo cuando escucho la palabra de Dios y Dios me habla a mí como mujer, como esposa, es donde yo digo, ok, Ujú. pero no hay nadie en mi entorno, nadie que me pueda, obviamente yo escucho, como te puedo escuchar a ti, como te puedo escuchar a ti, y obviamente abro mis oídos y abro mi corazón, pero cuando viene directamente de Dios, sobre todo en el tema de la obediencia como mujer en el matrimonio, es como que digo, ok, es el único que me despierta o Ujú. que me Te dice, sacude, mira, sí, exacto. Entonces, yo creo que si no lo tuviera él, así es. tal vez no estuviera con Oscar, tal vez me pasaría la vida de relación en relación y llegaría vieja, pero de relación en relación, la verdad, porque, o Claro, sea, hay que ser honesto, tengo que ser claro. honesta. Y, y nada, siento que es algo que las parejas tienen que Ujú. saber, o sea, es necesario, es indispensable tener a Dios, Total. demasiado. Ok, lo que estamos preguntando es, ¿en qué momento han sentido cambios inesperados en el matrimonio? ¿En qué momento has sentido cambios tú inesperados en tu matrimonio? Yo digo que siempre, los cambios siempre van a surgir desde Así el es. comienzo, porque Sí. como tú decías que al comienzo todas parejas llegan enamorados, eh, viviendo, o sea, con puras ilusiones, Ujú. con cosas irreales realmente. Y eso hay una química en el cerebro que juega un papel importantísimo que uno se vuelve ciego. Por eso es que al amorcito, a los corazones le ponen como ciego, porque hay una química en el cerebro que se encarga de eso. Pero cuando pasa el tiempo, empiezan a surgir los cambios. Yo pienso que los cambios a mí no me han sorprendido los cambios. También yo nunca tuve un matrimonio antes, este ha sido mi único matrimonio. Él sí viene de un matrimonio previo. Entonces, viene con una niña también. Yo no tengo hijos, pues mis 2 hijos son de él. Entonces, digo que sí, pues las sorpresas siempre van a estar allí, porque somos 2 individuos completamente diferentes. Como ella hablaba de Dios, juega un papel supremamente importante. La palabra de Dios dice que no os unáis a yugo desigual. Eso quiere Correcto. decir que cuando tú conoces a Dios y sabes lo que Dios
como dice su palabra, y tú insistes porque estás enamorada, porque el corazón lo romantizas y yo lo voy a cambiar y va a cambiar en el... Mentira, no cambia nada, nadie cambia a nadie, ni nadie cambia por la otra persona. Se cambia en el momento o se suprimen ese tipo de sentimientos al comienzo porque se está enamorado, pero después salen los colores de verdad, verdad, lo que yo soy, lo que es él, y ahí es donde empiezan los Claro. choques, porque vienen, como les decía anteriormente, vienen todas estas secuelas del pasado, todas estas cosas que no se sanaron, y ahí surgen todas estas cosas inesperadas. Yo digo que siempre van a surgir cambios en el matrimonio, Sí, ojalá que los matrimonios maduren, que maduremos nosotros sí, en los matrimonios y podamos buscar la ayuda de Dios. así es. Si yo, por ejemplo, conocí a Dios cuando estaba muy jovencita, mi esposo no conocía a Dios y es un precio que se paga duro, Sí, duro, porque hasta tienes que tener la paciencia, el amor, o sea, las peleas porque no vas a la iglesia, porque no crees en Dios, porque esto y esto otro. Y sí, Dios juega un papel supremamente importante sí. en una pareja y hace una diferencia enorme del cielo a la tierra. Pero si tú eres cristiano, conoces la palabra de Dios y estás enamorado o enamorada de una persona que no es cristiana, piénsalo bien. Vete a terapia porque no es fácil, no va a No, ser fácil. sí. Ahora, si no conoces a Dios, y ya es otro asunto, porque en el camino los dos pueden Exacto. conocerlo y no es imposible, ¿eh? O sea, igual, pero se paga un precio. Sí, total, se paga un precio. Por ejemplo, en mi caso con Leo, Leo creció en un hogar cristiano. Sin embargo, cuando yo lo conocí, él estaba muy alejado de Dios y él empezó a pasar por su proceso. Yo todavía no estaba lista en ese momento, pero fue Leo el que me llevó a los caminos del Señor. Fue Leo el que me introdujo en una etapa de mi vida cuando yo estaba bastante joven, donde necesitaba más de Dios y yo no lo sabía. Y agradezco por eso, agradezco porque realmente fue Él el que me mostró ese camino que es hoy lo que me sostiene, que es mi relación con Dios, es lo que me sostiene. Y lo que tú dices es muy cierto. eh, Nosotros podemos suprimir o reprimir, creo. Reprimir. Nosotros podemos reprimir ciertas actitudes, ciertas cosas, pero eso solo va a pasar por cierto tiempo. Al final, todo va a salir a la luz y lo único o el único que puede realmente cambiarnos y transformarnos es Dios, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, también yo les quiero preguntar, o sea, muchas de las mujeres que nos puedan estar viendo, quizás están pasando por temas en su matrimonio, ¿no? Todos los pasamos, sea un matrimonio de unos cuantos meses o de 30, 35, 40 años. Todos los matrimonios siempre vamos a pasar por retos, por problemas, sean financieros, de salud, infidelidades, adicciones, de repente son temas con los hijos, amistades, la misma familia, o sea, siempre van a haber cosas, Ujú. ¿no? Y yo creo que cada una de nosotras ha vivido su propia dosis de retos también. Pero creo que en medio de todo, Dios también nos ha ido a nosotras tres en particular, equipando con herramientas que yo creo que son las que nos han ayudado a seguir saliendo adelante. Y creo que quizás la lucha no siempre ha sido fácil, pero de algún modo la hemos luchado o la estamos luchando Ujú, actualmente. ujú, Y pueden haber mujeres que nos están viendo en este momento y no saben qué hacer, no saben a qué acudir, cómo hacerlo, y nosotras no sabemos exactamente qué problema puede estar pasando aquella chica que nos esté viendo por su celular, por el computador, qué sé yo, pero ¿qué consejo práctico tenemos para aquella mujer que pueda estar pasando por algún tema matrimonial, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, lo que yo les podría decir a aquellas mujeres que nos puedan estar viendo, como lo dije al inicio, no tenemos que estar de acuerdo en todo. Y no podemos pelear contra una perspectiva, contra una opinión, porque todos podemos tener opiniones diferentes. ujú, Y yo he aprendido que no es mi labor cambiarle la forma de pensar a mi esposo. No tengo que cambiarle la forma de pensar a mi esposo. No es mi labor
y no es mi trabajo. Ujú. Entonces, no sé ustedes quizás qué Yo consejo práctico puedan tener Yo para pienso alguien. que problemas vamos a tenerlos Así todos. No hay es. un matrimonio perfecto. Siempre va a haber retos de cualquier índole. Yo pienso que en un matrimonio tiene que haber respeto, Así es. consideración y dignidad. Así es. Si esas tres palabras no están en tu matrimonio, entonces busca terapia. Siempre voy a decir la terapia, para no decir otra cosa, porque es muy importante eso, el respeto, la consideración y la dignidad. Eso no se puede perder. ¿Por qué? Porque son dos individuos que se han casado, que han dejado cosas atrás para unirse, para edificar un futuro juntos, como tú lo dices, para crecer, para crecer en años y envejecer juntos. Entonces, ¿por qué si yo estoy pasando un momento difícil y esas tres palabras no existen? Entonces ahí necesitamos buscar la ayuda de Dios primero. Dios primero, no corras, no te aceleres, no te paniques, porque uno lo primero que quiere es gritar, votar y me divorcio y ya no quiero más nada. No, cógela suave, con calma. Suave. O sea, cuando uno tiene que tomar decisiones en la vida, cuando uno está tranquilo. No cuando está bravo. Cuando está bravo, uno piensa que, mejor dicho, que el mundo se está acabando y todo, pero después se da cuenta que el mundo no se está acabando. Pero sí el mundo se acaba o una relación se empieza a terminar cuando esas tres palabras se acaban, no existen. Y si nunca han existido, entonces si te amas, si lo amas o si te aman, entonces busca la manera de buscar esas tres palabras, practicarlas y traerlas al matrimonio, al hogar. Porque si hay eso, vas a llegar a viejito. Si no hay eso, no vas a llegar muy lejos. Ok, muy bien, claro. ¿Tú qué opinas? Bueno, mi consejo más directo y personal, porque lo digo bajo mi propia experiencia, es que no busques como mujer en este caso eh, que tu esposo llene tus vacíos, Sí, ¿ok? Porque sí. mi mamá siempre me decía, nunca ninguno va a ser perfecto, y es la realidad. Hoy el que tienes estos retos o tienes estos efectos, pero si pasas al siguiente, igual este va a tener otro, capaz Claro. peores del que tenía este, ¿ok? Sí. O sea, nunca la solución es decir next, 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 porque al final del día con cualquiera va a ser un reto. Ahora, obviamente, mi invitación es quédate si lo amas, ¿ok? No te rindas si lo amas, pero no tratar de llenar los vacíos y queriendo que la persona sea como yo necesito que sea o como yo anhelo que sea. Es algo que en mi presente lo estoy trabajando, por eso lo digo. eh, Buscar, repito, que esos vacíos los llene solamente Dios, porque mi esposo no es perfecto, nunca va a ser perfecto y el de ninguna va a ser perfecto. Ok. Entonces, pienso que buscar llenar con ellos o frustrarse porque no son o porque no actúan o porque no hacen lo que uno quiere que hagan, que es básicamente parecido a lo que tú decías, amarlo como es, aun cuando no compares, no compares, porque a mí Sí, la comparación eso ha es sido un error fatal. 100%, y ha sido un error. Hoy en día lo entiendo y lo sigo trabajando, pero el comparar tu esposo con el esposo de otra, mira, es el Es el peor peor error. error, sí. Yo por experiencia he pensado en matrimonios que digo, wow, me encantan, los dos, ¿sabes? Como que, y después me entero unas cosas y digo, Claro. no, ahí es cuando digo, uno no sabe, o sea, realmente todo el mundo lleva una lucha en un matrimonio, o sea, Sí. y yo lo llevo a que, por eso es que para Dios debe ser tan sagrado el matrimonio, o sea, tiene tanto valor el matrimonio porque yo digo que Dios sabe lo difícil que es convivir, lo difícil que es amarse aún en los defectos, perdonarse, porque a eso nos llama, a perdonar, a pasar la página, a volver a ver, o sea, y experimentarlo es lo máximo, porque cuántas veces nos hemos acostado bravo con nuestros esposos o molestia el día siguiente, es como que de repente todo pasó y vuelves a amarlo, y vuelves a querer, y vuelves a necesitarlo, vuelves a querer sentirlo. Entonces es como
ver en matrimonios de 30, 35 años, 40 años, 20 años, que aún tienen retos, o sea, es como que es algo para Sí. Es que siempre. siempre lo va a haber. Yo pienso que cuando tú tratas de llenar esos vacíos, se convierte en manipulación. Y ahí Ujú, comienzan los problemas. Y realmente en algún momento nosotros somos víctimas de manipulación o hemos tratado de manipular la situación. Entonces, por eso es que yo digo que es muy importante, súper importantísimo, y hacerle entender a la pareja que tu libertad la escogiste para ujú, estar con ellos. ujú, O sea, que desde mi libertad yo escogí para estar ujú, con esa ujú. persona. No pretendo convertir a esa persona que llene mis vacíos, porque lo que estoy haciendo es manipulación, Claro. definitivamente. No, y muy importante, sanar. O sea, si yo sé que yo tengo un trauma, si yo sé que yo tengo una herida que no la he sanado, buscar Con sanarla terapia. con Dios y con terapia. Sí. Porque si a veces por nuestras propias inseguridades, porque todos tenemos inseguridades, unos más que otros, pero al final todos tenemos algún tipo de inseguridad. Y no trabajarlas, no buscar la manera de sobrepasar eso y decir, ok, ya lo identifico y no puedo permitir que esto destruya, porque el demonio usa tus inseguridades para Sí, destruir tu matrimonio y así sí. como usa muchas otras cosas para destruir lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, Sí. sanar, es muy importante el sanar, el buscar las herramientas para... De repente esa persona dice, no, yo estoy bien y tu esposo también tiene que sanar, pero empieza tú, ¿sabes? Como que comienza tú mismo o en este caso nosotras como mujeres, empezar a hacerlo y sobre todo confiar en las promesas de Dios de que Dios sabe cuando uno pone Sí. el corazón y uno muere, ¿sabes? De alguna manera al ego o a cualquier X situación que te haga daño, Dios ve el esfuerzo que uno hace, entonces Dios también premia, Sí. ¿Sabes? 100%. Sorry que interrumpa otra vez, Mm, pero mira, las palabras suenan bonitas y las decimos bien bonitas. Y yo sé ujú, que hay personas allá afuera que nos están viendo y dicen, wow, qué lindo hablan ellas o qué bonitos Ujú. hablan, qué experiencia tan bonita. Las palabras, pero hay realidades, como tú decías, que es necesario definitivamente la terapia. Yo Sí, insisto, sí, claro. el aconsejar, el dejarte aconsejar, el no querer tener la razón siempre, o sea, es necesario. Sí, claro que sí. Yo creo que hemos tenido una excelente conversación. A mí me encantaría poderle recordar a todas aquellas mujeres que nos puedan estar viendo de que mientras nuestra esperanza esté en Cristo, todo se puede. Amén. O sea, nuestro esposo puede estar aquí lejísimos y nosotros podemos estar aquí lejísimos, pero si tenemos a Jesús en medio de la relación, nosotros nos vamos a ir acercando a Jesús, nos vamos a ir acercando a Jesús y lentamente nosotros también nos vamos a ir acercando el uno al otro. Creo que también vale la pena mencionar de que el matrimonio ha sido diseñado por Dios, ¿no? Y cuando nosotros reconocemos de que la relación en la que estamos pinta también una historia de la relación que tenía o esa relación o amor que tenía Jesús hacia la iglesia ujú. y ese mandato que Dios le ha dado a los hombres de amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, si nosotros podemos orar por ese esposo que ama a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia, entonces nosotras podemos servir y sujetarnos, así también como la Biblia dice que la mujer se pueda sujetar a su esposo. Pero entonces, y acá yo sé que esto ya puede dar para el capítulo 2, la parte 2 de Este este tiene, episodio, este tiene. pero entonces nosotras no tenemos que tener el miedo o el temor tampoco de servir a nuestros esposos, porque Jesús mismo cuando estuvo aquí en la tierra, él vino fue a servir. Entonces, cuando Ujú, tanto el esposo como la esposa podemos reconocer ese llamado y ese rol que Dios tiene para nosotros en el contexto del matrimonio, podemos
liderar, podemos servir y podamos amar sabiendo de que Dios tiene absolutamente el control de todo y que podemos confiar de que nuestros esposos nos van a amar, nos van a honrar, nosotros los podemos amar, los podemos honrar, ellos van a liderar y nos van a servir y nosotros también dentro de nuestro rol también podemos liderar y podemos servir porque Jesús vino a eso, vino a amarnos y también Él vino a servirnos en esta tierra. Yo pienso que el matrimonio, finalmente, para ir concluyendo esta conversación, el amor en el matrimonio es más que ese sentimiento, y yo creo que las tres estamos de acuerdo con eso. O sea, el amor es más que un sentimiento, es ese compromiso de superación en la relación, de no rendirnos, me encantó lo que tú dijiste en algún momento, de saber que tenemos esa libertad. Nosotras somos libres de amar, somos libres de escoger que queremos estar en esta relación. Ujú. Y esa libertad de que queremos estar en esta relación porque tenemos una convicción de ese llamado para nuestro matrimonio, entonces nos permite luchar humanamente también por voluntad propia, pero también acogiéndonos esa bendición que tiene Dios para nuestra vida. Así que no sé si tienen algo más que decir para cerrar este capítulo Sí, sabes que o episodio. me quedó, me quedó sonando algo cuando tú dijiste de mujer estar sujeta a su marido. Y nosotros estamos hablando de acuerdo a la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos dice, pero allá afuera hay una realidad que no contradice la palabra de Dios. Por supuesto, la palabra de Dios jamás se contradice, pero hay una realidad de mujeres que en nuestro caso no es ese extremo, que no hay violencia física, que no hay violencia, que no sé, puede haber violencia psicológica, pero violencia física en nuestras vidas no las hay, porque gracias a Dios, por lo menos mi esposo no me ha violentado físicamente, gracias a Dios, pero allá afuera hay mujeres que a lo mejor sí están siendo violentadas Sí, físicamente. sí. Y mujeres, o sea, necesitan protección, necesitan ayuda. O sea, no porque nosotros estamos diciendo esto en este Sí, no, momento, claro. tienen que estar sujetas a un hombre que les esté Exacto. maltratando físicamente o que esté destruyéndole la vida a sus hijos. Y porque yo sé que hay personas allá afuera con muchos problemas muy fuertes. O Sí. sea, nosotros hemos ido muy suave realmente y hemos tocado temas muy suaves, pero cuando se trata de em, la sujeción con peligro en la vida no va, no va. Y No. es Dios tampoco lo avala, lo cubre, porque tenemos un Dios protector de amor, un Padre que lo que quiere es lo mejor para nosotros. Sí. Entonces, para dejar ese mensaje de Sí, 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 no, estamos de acuerdo y bueno, sí creo que estamos hablando de matrimonios con conflictos dentro de lo saludable, entre comillas, porque sí creo que hay otro tipo de matrimonios pasando con conflictos heavies de abusos que no es a eso, estamos de acuerdo a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Claro. Así que bueno. Creo que hemos terminado esta conversación. Sí. Ha sido un tiempo, creo que lindo de compartir, de aprendizaje. Y nada, gracias a todas aquellas chicas que nos están viendo el día de hoy. Esperamos que este episodio les haya sido de bendición, que hayan aprendido algo, que sientan más esperanza de seguir luchando en sus matrimonios, de que sepan que cuando ponemos a Jesús en el centro de nuestro matrimonio, todo es posible. Si tú sientes que necesitas ayuda, te animamos a que busques terapia, busques un psicólogo, busques de un pastor que te pueda aconsejar. Busca ayuda, busca primeramente de Dios y busca esa ayuda también emocional que puedas necesitar para salir adelante, ¿ok? Si te ha gustado este episodio, te animo a que le puedas dar un like, que te puedas suscribir a nuestro canal, de que puedas compartirlo. Déjanos un comentario, dinos qué fue lo que más te gustó. Haznos preguntas, quizás hay algunos temas que te gustaría saber más, que quizás podamos hacer otro episodio y seguir hablando un poquito más sobre el matrimonio, pero nos vemos en un próximo episodio de Ellas Chao, Talk. chao. Bye. Chao, chao.